Los Thuggee, o también conocidos simplemente como estranguladores, eran organizaciones criminales que existieron en India durante el siglo XIX, aunque es posible que existieran cientos de años antes. Básicamente, fueron grupos individuales de matones que pasarían a organizarse en un esquema claro para posteriormente dividirse en pequeños grupos los cuales iban al acecho de peregrinos que cruzaban el territorio de aquella nación para robarles sus pertenencias y acabar con ellos, siendo considerados por muchos historiadores como la primera mafia existente de la época contemporánea. Los Thuggee formaban una especie de familias en las cuales sus prácticas eran heredadas a través de las generaciones y se regían bajo la creencia de que cada persona con la que acababan era un sacrificio para mantener alejada a la destructiva diosa Kali, obteniendo 1000 años de salvación por cada víctima. Los Bakuto podrían ser considerados los precursores de las mafias estilo yakuza que conocemos hoy en día. Básicamente, eran un grupo de jugadores de Hanafuda y dados, los cuales, mandados por el shogunato, incitaban a apostar a los campesinos para que perdieran todas sus ganancias, aunque con el tiempo, los objetivos se ampliaron a forasteros o cualquier ingenuo que se les pudiera cruzar. El objetivo no era solo que la víctima apostara el dinero que tuviera encima, sino que generara una deuda la cual debía ser pagada por distintos medios, a veces incluso recurriendo al castigo físico. A su vez, este tipo de pandillas fueron las que integraron la tradición de los ostentosos y elaborados tatuajes que cubren gran parte del cuerpo. Alianza Celestial es el nombre de la organización creada por el expolítico taiwanés Lo Fu-shu, quien fungiera como legislador entre los años de 1996 y 2002, siendo durante ese tiempo conocido ampliamente como uno de los hombres clave en el esquema delictivo de Taiwán, y a su vez siendo uno de los hombres más ricos e importantes de aquella nación. El grupo como tal funcionaría como una banda criminal regular, pero lo realmente curioso más allá de su líder es su conformación, pues sus integrantes eran mafiosos y pandilleros de poca monta que al ser arrestados y llevados a prisión eran convencidos u obligados a integrarse a la organización de Fuchu. Este es probablemente el caso de corrupción y tráfico de influencias más descarado que se puede encontrar en el iceberg. Los Big Circle es uno de los principales sindicatos del crimen de China y hoy en día mantienen operaciones en todas partes del mundo, presumiéndose que gran parte de sus actividades se desarrollan en Canadá y Latinoamérica. Este grupo en un inicio fue conformado por miembros de la Guardia Roja de China, creada por el antiguo líder Mao Zedong. No obstante, muchos de estos individuos no comulgaban con las ideas del político y pronto fueron perseguidos por el Ejército Popular, teniendo que fugarse principalmente a Hong Kong, donde poco a poco fueron conformando su organización criminal. Básicamente, es un grupo conformado de disidentes al comunismo chino. El Cártel de Oaxaca, conocido también como el Cártel de los Díaz Parada, fue una de las organizaciones delictivas más pequeñas existentes en México, estando principalmente al servicio del Cártel de Tijuana y teniendo en su momento una enorme influencia en los estados de Oaxaca y Chiapas. Quizás lo más curioso de esta organización es que al no ser una de las protagonistas en el amplio panorama delictivo mexicano, han podido operar como intermediarios o ejecutores de agrupaciones más importantes, incluso de algunas internacionales. A su vez, pese a tener una presumible existencia de más de 30 años, parece haber sido tratada muy ligeramente por el gobierno, como algo sin mayor importancia. El Partido Comunista del Perú, o conocido simplemente como Sendero Luminoso, es una organización basada en el comunismo, la cual se dio a conocer a inicios de los 70 por sus actos en contra de la población cargados de excesiva brutalidad, siendo los causantes de la llamada época del terror vivida en aquella nación. La cantidad de masacres y despliegues violentos perpetrados por esta organización, donde la intolerancia y la vejación tomaban papel protagónico, son muy bien recordadas, haciendo que en su momento diversos organismos internacionales y sobre todo el gobierno central de Perú tomaran acciones para frenarlos. Hoy en día el grupo está sumamente disminuido y lejos de las terribles capacidades operativas de las que estaban dotados en su momento, aunque algunos de sus miembros siguen activos y pretendiendo continuar esa ominosa senda. La organización guerrillera Montoneros actuó política y militarmente en Argentina durante la década de los años 70. Al servicio de Juan Domingo Perón, quien fuera presidente de aquel país en 3 ocasiones, este grupo llevó a cabo operaciones en contra de políticos opositores, aunque de manera curiosa,
Posteriormente, el político se desmarcaría de ellos, provocando un revés ideológico. Siendo perseguidos por el gobierno, sus actividades fueron mermando poco a poco hasta la captura de sus hombres principales, estando extintos hoy en día. No obstante, sus actos desmedidos que derivaron en el perecimiento de un gran número de jóvenes son muy tomados en cuenta como el recuerdo de una época muy oscura para el país sudamericano. Mara Salvatrucha, o también conocida como MS-13, es una organización internacional de pandillas cuyas actividades, además de ilegales, son extremadamente violentas y repudiables. Inicialmente se trataba de una especie de hermandad conformada por jóvenes centroamericanos exiliados en los Estados Unidos a causa de los conflictos en sus países de origen. Sin embargo, se transformaron en un grupo sumamente peligroso que hoy en día tiene presencia tanto en el sur de la Unión Americana como en prácticamente todo Centroamérica, donde han alcanzado un poder desmedido, siendo uno de los principales focos de violencia. A su vez, se sabe que pese a tener una formación rústica en cuanto a sus métodos, han llegado a alcanzar un poderío tan amplio como el de los cárteles mexicanos o colombianos, siendo pieza clave en el contrabando y demás actividades al margen de la ley, obteniendo por la fuerza influencia y favores de parte de las esferas políticas. Hoy en día son un serio problema en las regiones donde se concentran. Los Kamikaze Riders es una banda de moteros que tiene su origen en Bélgica y la cual se rige bajo las ideas del fundamentalismo islámico. Existentes desde 1990, no parecían representar una amenaza, sino hasta el año 2012, cuando se descubrió que algunos de sus miembros poseían toda clase de arsenales, detonadores e incluso falsos uniformes de policía, con los cuales pretendían llevar a cabo ataques clave en diversos lugares del país europeo. Compuesto por unos 50 miembros, este grupo de motociclistas es conocido por viajar en masa a través de las avenidas muy transitadas de Bruselas y sus vecindarios circundantes, causando estragos y molestando a los conductores. Aunque del otro lado de la moneda, también es sabido que llevan a cabo obras de beneficencia para gente poco favorecida, conformándose de personas de distintos países, etnias y creencias no necesariamente ligadas al Islam, e incluso tienen una página de Facebook en la cual venden mercancía y suben constantemente fotos de sus actividades relacionadas al motociclismo. Sin duda una organización algo difícil de considerar. Aum Shirinkyo fue una secta japonesa existente desde finales de los 80 hasta el año 2000, la cual estaba conformada por creencias sincretizadas entre el cristianismo y el budismo, y donde su líder, Shoko Asahara, era visto como una figura divina ya que según él, había alcanzado una plena iluminación permitiéndose llevar a cabo actos sumamente cuestionables. Pero más allá de sus creencias, esta secta es terriblemente recordada por el ataque perpetrado en el metro de Tokio donde esparcieron gas sarín, acabando con 13 personas e hiriendo a más de 6.000. Como curiosidad, existe una página de internet del culto, la cual sigue vigente hasta la fecha, y algunos medios reportan que el culto parece estar reviviendo, ya que inesperadamente ha ganado un interés por parte de jóvenes japoneses en los últimos años. La Ustaša fue una organización nacionalista extremista croata basada en el racismo religioso, regida por la idea de la superioridad del pueblo croata, compartiendo muchas ideas con el régimen nazi, de quienes se dice, incluso ellos, temían sus métodos exageradamente viscerales. El sadismo Ustaša definitivamente haría sonrojar incluso a los miembros más duros de algunas de las organizaciones que hemos visto en este iceberg, pues cosas como collares hechos con la lengua, los ojos y las orejas de sus víctimas, la recolección de más de 20 kilos de ojos, además de un sinnúmero de agresiones fuera de lo común a niños, mujeres y cualquier tipo de persona de una etnia o religión distinta a la suya, son tan solo vagos recuerdos de su crueldad, donde incluso los alemanes e italianos intervinieron para resguardar a algunos ciudadanos serbios, quienes también eran el objetivo de este grupo. Muy similar a como ocurre con el nacionalsocialismo, hoy en día se sabe que existen puntuales grupos de personas que adoptan las ideas de los Ustaša, aunque son perseguidos por el gobierno de Croacia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o también conocidas como FARC, fueron una organización guerrillera insurgente cuya existencia se remonta al periodo de conflicto civil en Colombia entre 1948 y 1953,
Durante su larga existencia, que llegó a su fin en el año 2016, la agrupación se mantuvo completamente en contra del gobierno colombiano, llevando a cabo todo tipo de ataques súbitos y enfrentamientos desproporcionalmente violentos, en los que incluso se reportó la utilización de artillería no convencional, atrincherándose en regiones rurales de aquella nación, mismas que se volvían zonas altamente riesgosas. La organización llegó a su fin luego de varios años de negociaciones con el gobierno para llegar a un acuerdo de paz, aunque algunos de sus miembros siguen activos como disidentes, volviéndose objetivos de las autoridades tanto nacionales como internacionales. Islander 23 es el nombre de una pandilla australiana oriunda de West Melbourne, la cual saltó a la fama después de una pelea a gran escala en el distrito central de negocios de aquella ciudad en contra de una banda rival llamada Apex, esto en 2016. Aunque existe muy poca información de este grupo en la web, los videos y fotografías de aquel incidente dejan evidencia de una violencia desmedida y un tanto inesperada de ver en aquella región del mundo. El Partido Nacional Socialista Obrero Japonés es un partido político fundado en 1982, el cual, básicamente, es otro movimiento más que intenta reivindicar el movimiento sucedido en Alemania en el siglo pasado. En este caso, el partido aboga por un regreso al modelo del shogunato, la idea de que todo el mundo se rige por una conspiración de origen judío, dando cabida a toda clase de pueblos asiáticos y del norte de Europa para luchar contra la imposición. A su vez, siendo negacionistas de lo ocurrido en Nankín en diciembre de 1937, así como del Holocausto. Sin embargo, más allá de su existencia y algunas manifestaciones puntuales, no ha habido reportes de actividades peligrosas realizadas por este grupo, aunque parecen encontrar apoyo en sectores específicos de la población japonesa. Sam Gore es probablemente la cúspide en cuanto a la mafia asiática se refiere. Conocido también como La Compañía, es un sindicato internacional del crimen, el cual conforma a agrupaciones tan diversas como la 14K, los Big Circle o los Sonji-on que hemos visto en puntos anteriores. Hasta donde se sabe, el organismo es liderado por Se Chi-lop, un capo arrestado en el año 2021, pero de quien se estima su poder e influencia serían comparables a la de los propios Joaquín Guzmán y Pablo Escobar, siendo prácticamente el dueño de toda clase de negocios y actividades ilegales que toman lugar en toda Asia y parte de Europa, a su vez haciendo que corporaciones policiales de distintos lados del mundo se encuentren tras la compañía y todos sus integrantes. Sobre su peligrosidad, previsiblemente es bastante alta, aunque mucho más discreta, trabajando de manera silenciosa y efectiva, dejando que otras organizaciones sean el eje principal. Soe Pound es una pandilla callejera con sede en Miami, Florida, fundada por inmigrantes haitianos a mediados de la década de 1990. Inicialmente, nacieron como un grupo de hermandad para protegerse de los abusos y malas prácticas de personas de otra nacionalidad hacia los inmigrantes haitianos, pero con el tiempo fueron incursionando en toda clase de delitos hasta convertirse en un grupo temido y respetado, principalmente por su ideología de no tener miedo a nada, siendo uno de los grupos más temerarios que se podían encontrar en los Estados Unidos. Desde el año 2010 se ha perdido el rastro de sus actividades, luego de que varios de sus miembros principales cayeran arrestados, pero se sospecha que los miembros que quedan aún operan para otras mafias, siendo individuos duros y difíciles de tratar. Es así como llegamos al final de este iceberg. He realizado algunas modificaciones con respecto a la imagen original del usuario de Reddit, ya que algunos de los puntos citados eran muy ambiguos o hacían referencia a bandas ficticias o sujetos en particular. Al final decidí reemplazarlos con sugerencias que dejaron en los comentarios de la parte anterior. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.